Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo.
Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxopar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxopar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxopar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxopar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, de la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxopar y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Par después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado.
Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. México es el 13º país más extenso del mundo, el cual cuenta con una población de 137 millones. Y con el fin de anunciar el Evangelio en todo México y en los países de habla hispana, el equipo a cargo de la página web en español de la Misión Buenas Nuevas y de la radiodifusora Jerusalén Radio inicia sus actividades muy temprano por la mañana. En estos tiempos en los que el uso del Internet ha aumentado debido a las cuarentenas implementadas por causa del coronavirus, se han convertido en una oportunidad para anunciar la palabra de Dios. En febrero del año 2011, se inauguró la oficina para la administración de la página web oficial de la Misión Buenas Nuevas en español. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Ok, ¿listo, Fer? Sí. La razón por la cual el culto de Pascua Online, el Seminario Bíblico Online y el CLF Online tuvieron mayor impacto en el centro y en el sur de América
fue gracias al desarrollo previo en infraestructura y en la formación del equipo de Jerusalén Radio, la cual inició en años anteriores. Más de 550,000 personas alcanzadas a través de Facebook, 75,000 a través de podcast y 40,000 en YouTube. La meta actual del equipo de Jerusalén Radio es obtener el reconocimiento para abrir un canal de televisión y transmitir sermones y programas variados. El equipo avanza con la esperanza de que las puertas del Evangelio seguirán abriéndose. En el año 2015, el primer seminario para pastores se llevó a cabo en la Iglesia Bautista La Vid Verdadera de la ciudad Puebla. A partir de este evento, otros estados solicitaron la realización del seminario para pastores y en el año 2016 dio inicio la gira nacional de seminario para pastores. En el 2017, luego de la fundación del CLF en Nueva York y con un nuevo nombre, la gira nacional de CLF continuó realizándose hasta el año 2019, logrando así 73 congresos de CLF y más de 12,188 pastores y líderes cristianos alcanzados. Yo pude recibir la salvación y pude conocer que la Misión Buenas Nuevas predica la verdad. El pastor Pablo Shin, dirigente de la Misión Buenas Nuevas en México, me asignó al Congreso de Líderes Cristianos y pude ver la gracia de Dios y la necesidad que había en miles de pastores de poder conocer la misma verdad que a mí el Señor me permitió conocer. Así, trabajando en el Congreso de Líderes Cristianos, he visto la gracia de Dios y el poder y cómo Dios está utilizando la misión para que miles de pastores conozcan la verdad, conozcan el Evangelio puro. Luego de que los miembros de la iglesia de Cuautitlán, la cual se encuentra bajo el ministerio del pastor Eduardo Arellano, confirmaran la salvación, decidieron formar parte de la Misión Buenas Nuevas México. Además, Eduardo, hijo del pastor Eduardo Arellano, y Luis Mario, líder de jóvenes de la iglesia de Cuautitlán, decidieron ingresar al seminario teológico y hoy trabajan anunciando el Evangelio como evangelistas de la misión en México. Por otro lado, también se encuentra el pastor Alex Ponce, quien luego de conocer el Evangelio decidió unirse a la labor del evangelismo, además de encomendar la dirección de su iglesia por completo a la Misión Buenas Nuevas. Asimismo, el pastor Ángel Castañeda, el pastor Elías Ríos, el pastor Sergio Valderas y otros muchos líderes cristianos se han unido y se han sumado a la causa del Congreso de Líderes Cristianos, luego de haber conocido el Evangelio en los seminarios bíblicos de la misión organizados en sus propias iglesias. Cabe mencionar que el pastor Benjamín Lomelín, director de la Confraternidad Pentecostés El Buen Pastor y director del Día Nacional de Oración por México, luego de ser testigo del Campamento Cultural Mundial de IYF y el CLF realizado en México, ha apoyado al CLF y en noviembre del 2019 invitó al pastor Pablo Shin a compartir durante 30 minutos en el Día Nacional de Oración por México. Líderes cristianos mexicanos de renombre, líderes de alianzas pastorales de cada estado y rectores y directivos de universidades teológicas han asistido al CLF y se han comprometido en apoyar en el crecimiento del CLF. De esta forma, el Congreso de Líderes Cristianos en México está creciendo a pasos agigantados. Además, gracias a las constantes proposiciones y solicitudes de pastores que han asistido al CLF, los pastores de la Misión Buenas Nuevas han recibido el doctorado honoris causa en Educación y en Teología por parte de la Universidad Azteca, la Universidad de Chiapas de México y la Universidad Cristiana Nicaragüense. Aunque recientemente toda reunión presencial ha sido cancelada temporalmente debido a la propagación del coronavirus, la Misión Buenas Nuevas México ha comenzado a ofrecer estudios bíblicos para pastores en línea, los cuales se realizan todos los lunes y que actualmente cuentan con la participación de 177 pastores y líderes cristianos. La cantata navideña del Coro Gracias se ha convertido en otro gran medio de esparcimiento del Evangelio en México, el cual la Misión Buenas Nuevas realiza anualmente en los escenarios más importantes del país. En el año 2011, en el Monumento a la Revolución, en el año 2012, en la explanada del Zócalo, y desde el 2016, por 3 años consecutivos, se ha presentado en el Auditorio Nacional ante más de 10,000 personas cada año.
Para el año 2019, la Arena Ciudad de México, siendo el recinto de espectáculos más grandes de México, fue sede de la cantata navideña. Aquel día, el Evangelio fue anunciado ante más de 14,000 personas. La victoria de una batalla puede parecer obtenida por la infantería. Sin embargo, esta se debe al apoyo obtenido por las fuerzas aéreas y marítimas. Así también, gracias al apoyo económico y espiritual por parte de los hermanos de Corea, que durante 28 años decidieron servir a la causa con todo el corazón, fue posible el crecimiento de la misión en México. Y con un mismo corazón, la Misión Buenas Nuevas México ha decidido tomar la delantera para convertirse en el centro de la misión en todo el continente latino y formar muchos frutos del Evangelio. Entonces vamos a orar para empezar la clase de esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos esta clase de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay. A través de este momento nosotros podemos abrir la Biblia y estudiar juntos con los pastores y líderes que quieren aprender la Biblia y anunciar el Evangelio delante de Dios. Señor, que bendiga esta clase. Sin la misericordia de Dios, nosotros no podemos avanzar nada. Sin el apoyo de Dios, no podemos entender ni descubrir nada de nada. Aunque nosotros estamos aquí, Señor, que usted trabaje en esta clase y en el corazón de cada uno de nosotros, por favor. Gracias, Señor. Dejando esta clase en su mano, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 21, desde el versículo 8. Vamos a leer. Génesis, capítulo 21, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Hasta al 12 hemos leído. Isaac nació por la gracia del Señor, conforme la palabra de Dios, a los 100 años de Abraham y 90 años de Sara. Isaac creció bien, tomando el pecho de su mamá. Luego
un día él fue destetado. Quiere decir que ya pasó un momento más difícil del inicio de su vida, ¿no? En Corea, en mi época no fue así, pero en la época de mis padres, cuando nacían los niños, los bebés, no registraban en el registro civil, porque muchos murieron antes de ser destetado, quiere decir. En el inicio, cuando son recién nacidos, había más peligro de enfermedad mortal. Y en aquella época no había buena vacuna ni servicio médico en Corea. Entonces, cuando se enfermaban los bebés recién nacidos y los que vivían en el campo, no había manera de solucionar. Y así muchos murieron antes de dejar de tomar el pecho de su mamá, ¿no? Por eso, viendo que ya pasó el momento difícil, y cuando los padres llegaban a tener la certeza, ¿no? Este bebé ya no va a morir, ya va a ser nuestro hijo y va a crecer bien. Cuando llegaron a tener esa certeza, recién registraban como su hijo. Por eso, normalmente los de la época de mis padres, su fecha de nacimiento real y su fecha de nacimiento que figura en el documento no se coinciden. Por lo menos hay 2-3 años de diferencia por esa razón. Abraham hizo un banquete, un gran banquete, dice. ¿Por qué? Isaac pasó por ese momento difícil, ¿sí? Y creo que en aquella época de Abraham no había vacuna ni servicio médico tampoco, ¿no? Entonces creo que fue muy similar la situación de la época de mis padres. Por eso, el día que fue destetado su hijo Isaac, Abraham estaba muy, muy contento, muy, muy feliz. Por eso, hizo gran banquete. Luego Isaac seguía creciendo. Pero ¿qué pasa? Ismael se burlaba de Isaac. Quiere decir que le molestaba, ¿no? Le molestaba, le perseguía. Ismael tiene 14 años más que Isaac. Entonces, cuando recién fue destetado Isaac, Ismael ya era un muchacho, ¿no? Viéndolo, Sara le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Ismael es hijo de Abraham? Sí, también nació de Abraham. Pero hay una gran diferencia entre Isaac e Ismael.
Isaac nació por la fe, por la promesa de Dios. Pero en el caso de Ismael, nació por la manera humana, por la posibilidad humana. En aquel momento Abraham aún tenía posibilidad de tener hijos. Agar era una jovencita, también tenía bastante posibilidad de concebir. Por eso, Abraham agarró a Agar como su mujer. Ahí nació un bebé, Ismael. Abraham estaba contento igual. Wow, ya tengo hijo. Él decía, Señor, Ismael será mi heredero. Pero Dios no aceptó. No, Ismael no puede heredar. Ismael no. El hijo que nace entre tú y Sara será tu heredero. Así fue. Por eso pasando años y años, después de 14 años, Abraham tuvo hijo, Isaac. 100% por la gracia del Señor y por la promesa de Dios. Ahí ya no se incluía ninguna manera humana ni posibilidad humana. 100% fue por la promesa del Señor y por la gracia del Señor. Así es. Dios así trabajó en la vida de Abraham. Pero ahora, creciendo Isaac, surgió un problema. Ismael no le dejaba tranquilo. Ismael se burlaba de Isaac y le molestaba. Y había conflicto y la guerra entre Ismael e Isaac. Así es. No solamente en el hogar de Abraham sucede esto, sino en el corazón de todos nosotros también hay la guerra. ¿Entre cuál? Entre Isaac e Ismael. En la vida nuestra, en el corazón nuestro también hay cosas que salieron de la palabra de Dios, del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Isaac es el símbolo del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, Ismael es el símbolo de la carne. Entre el espíritu y la carne hay la guerra todo el tiempo. Los dos no pueden estar juntos, no pueden unirse tampoco. La carne está en contra del espíritu todo el tiempo. Como Ismael se burla de Isaac, la carne siempre se burla del espíritu, siempre enfrenta contra el espíritu también. Dios nos muestra a nosotros a través de Isaac e Ismael. Dios que le dijo a Abraham, bueno, igual Ismael, claro, no fue por la fe, pero igual es tu hijo. Y cuida bien, y no le dijo así.
sino Dios le dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el niño de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Escuchándolo, Abraham estaba muy triste, ¿no? Y no sabía qué hacer. ¿Cómo podría echar su hijo? Igual es su hijo Ismael también. Pero Dios le dijo bien claramente a Abraham, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios le permite echar esta sierva Agar y su hijo Ismael, porque Ismael no puede heredar con Isaac. La carne no puede heredar con el espíritu. Lo que es nacido de la carne no puede heredar con lo que es nacido del espíritu. Aparentemente se ven igualitos. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del espíritu. Son hijos. Los dos son los hijos de Abraham. Pero el origen, la procedencia es diferente. ¿De dónde viene? ¿Del espíritu o de la carne? ¿De la promesa de Dios o de la posibilidad humana? ¿De la palabra de Dios o de la manera humana? Aunque aparentemente son parecidos y son igualitos aparentemente, pero el origen es diferente. Lo que hacemos nosotros también. Aparentemente leen la Biblia, oran al Señor, alaban al Señor y congregan al culto y dejan de tomar la bebida alcohólica y de los vicios y llevan la vida bien recta, bien ordenada, limpia. Está bien. Aparentemente se ven igualitos, pero hay diferencia. Lo que es nacido del Espíritu, si uno lo hace por la promesa de Dios, por la ayuda de Dios, y el otro lo hace por su esfuerzo, por su obra, por su decisión, totalmente son diferentes. Aunque se ve bien lindo, pero si es nacido de la carne, carne es Ismael. Dios no puede aceptar. Uno dice, yo soy justo, dice, un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo leo la Biblia, porque yo no cometo pecado como los demás, porque yo hago esto, porque yo... En ese caso ya se nota algo, ¿no? ¿De dónde salió su justicia? De sus obras buenas. De lo que hace rectamente.
Eso es lo que es nacido de la carne. Eso no es del espíritu ni de la palabra, sino de la carne. Es de la carne. Esa justicia tiene procedencia de la carne. Eso es la justicia del ser humano, que Dios considera como trapo de inmundicia. Así es. Esto es lo que es nacido de la carne. Carne es. Haga lo que haga cada uno, por lo que hace, por su obra, por la posibilidad que tiene, no puede agradarle a Dios nunca jamás. Lo que es nacido de la carne tampoco puede heredar de Dios, de lo que viene de Dios. Tampoco. Entonces, ¿cómo es lo que es nacido del Espíritu? Lo que no tiene nada que ver con las obras del ser humano. Lo que viene solamente por la palabra de Dios, por Jesucristo. La justicia de Dios que Dios nos da a nosotros no tiene nada que ver con las condiciones, con las obras de cada uno, sino eso viene 100% de Jesucristo. 100% por las obras de Jesucristo. 100% por la sangre de Jesucristo nos llega a nosotros. La justicia de Dios. La santificación también. Todo lo que viene de Dios, así es. Pero lastimosamente muchos están con lo que es nacido de la carne, con lo que hacen ellos. Yo logré, yo ofrecí, yo me esforcé tanto, yo traté de lograr tal cosa. Eso es Ismael. Lo que es nacido de la carne es Ismael. Dios no puede aceptar. Ismael no puede quedarse en la casa de Abraham. No puede heredar con Isaac tampoco. Desde ahí empezó la guerra entre Ismael e Isaac, entre la fe y la obra, entre el espíritu y la carne. Así es. Hasta hoy día. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios ordena echar a Ismael. Eso es el corazón de Dios. Por eso le dice a Abraham: en todo lo que te dijeres Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Los que nacen de Ismael no pueden ser descendientes de Abraham. No pueden ser herederos. Amados, delante de Dios, Dios no mira lo que nace de la carne, sino lo que sale del Espíritu, lo que hizo Jesucristo para nosotros. Dios así nos muestra a nosotros. En el corazón de ustedes, en la vida de ustedes, si hay las cosas que ustedes lograron por sus esfuerzos,
por sus obras, según la posibilidad humana, eso, échelo. Dios quiere echar sí o sí. Dios no puede aceptar lo que es nacido de la carne. Cuando nosotros caminamos por la fe en Jesucristo solamente, Dios acepta lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido de Jesucristo. Eso es lo que Dios acepta. Recuerden bien, Dios no puede mezclar lo de espíritu y lo de la carne. Por eso Dios ordena la vida nuestra para que se quede solamente lo que es nacido del Espíritu. Así, Abraham echó a Agar, su sierva y su hijo Ismael. Así Isaac puede crecer bien en la casa de Abraham. En el corazón nuestro también. Cuando la carne tiene más fuerza y autoridad y poder, cuando la manera humana tiene más valor en el corazón nuestro, Isaac no puede crecer bien. Isaac no puede hacer nada. La palabra no puede hacer nada en la vida de nosotros. Dios así nos muestra a nosotros. Dios solamente trabaja a través de Isaac. Dios solamente trabaja a través de Jesucristo en la vida nuestra. Dejen sus maneras humanas. Dejen sus pensamientos. Dejen las posibilidades humanas y acepten la palabra de Dios y presten atención ante la palabra de Dios también. Así Dios nos muestra a nosotros a través de Ismael e Isaac. Isaac se queda en la casa de Abraham. Ismael no. Dios no acepta lo que es nacido de la carne. Hasta aquí compartimos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar
a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la Misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el World Camp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio,
se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Vamos a leer el libro Génesis capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Hasta el 9 hemos leído. Abraham ya se quedó muy viejo. Él, antes de su muerte, quería casar su hijo Isaac. Para este asunto importante, Abraham eligió un criado más viejo de su casa, y enviando a la tierra de su parentela para traer y encontrar la esposa de Isaac. Ahí nosotros podemos ver varios puntos importantes. Sobre todo, ¿por qué Abraham le prohíbe
a tener la mujer de cananeos para la esposa de Isaac? ¿Por qué tiene que traer una joven de la tierra de su parentela de Abraham? Abraham aún estaba con bastantes dificultades. Como la vez pasada compartimos, ni siquiera tenía Abraham un terreno para enterrar su esposa Sara. Él aún estaba como extranjero, forastero en la tierra de Canaán. Dios, aunque le había dado la promesa, aún Abraham no tenía ningún poder ni autoridad en la tierra de Canaán, sino los cananeos, como nativos de la tierra de Canaán, ellos estaban ocupando toda la tierra de Canaán. Ellos estaban en el lugar del dueño de la tierra de Canaán. Y Abraham era un extranjero nomás para los cananeos. Entonces, para Abraham era más fácil para elegir una joven de los cananeos para su hijo Isaac. Y además, Isaac, para formar el matrimonio, no puede ser una mujer que Isaac no ama y ni quiere. No puede ser una mujer así, ¿no? Sino Isaac también tiene su punto de vista, su gusto. Entonces para Abraham, así iba a ser más fácil dejarle la mano de Isaac. Isaac, anda, tú busca una joven que te gusta, que te parezca bien, que te agrada, y preséntame. Yo voy a ver y te voy a casar. Así va a ser más natural y más fácil, ¿no? Pero Abraham no hizo así, sino enviando su criado más viejo de su casa, él le dijo a él: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Abraham le prohibió a su criado enviando para traer una joven. Entonces, ¿por qué este punto es tan importante? Abraham pensó en que se iba a cumplir sí o sí la palabra de Dios. Creyó en la palabra de Dios. Más adelante, por el momento, los cananeos tienen poder, autoridad y derecho. Ellos son dueños, tienen todo el derecho, ellos manejan todo. Y Abraham solo, ¿cómo puede enfrentar contra ellos? Y aunque Jehová le dio todo a Abraham y le dio promesa también, tus descendientes, yo daré esta tierra a tus descendientes. Entonces, por el momento, Abraham tiene promesa, pero no tiene ningún poder, ni derecho, ni nada. Pero Abraham creyó en la palabra de Dios. Pensando en eso, más adelante, mis descendientes, quiere decir los hijos de Isaac,
tendrán que echar todos los cananeos, eliminar, matando. Ellos tienen que conquistar esta tierra. Abraham pensó en eso. Si Isaac agarra una joven entre las hijas de los cananeos, ¿qué es lo que va a suceder? Los hijos de Isaac, ¿cómo van a poder conquistar la tierra de Canaán conforme a la palabra de Dios, echando el pueblo de su madre? Ahí se va a complicar. En ese caso, los descendientes de Abraham no podrán eliminar, ni luchar, ni echar los cananeos libremente. ¿Por qué? La esposa de Isaac es una mujer de Canaán. Y ya no van a poder destruirlos, echarlos valientemente ni libremente. Eso iba a ser una barrera antes de la voluntad de Dios. Por eso Abraham, pensando en eso con anticipación, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Claro, un tiempo Abraham no creía en la palabra de Dios. Por eso él mismo buscaba la solución, vivía a su manera, y viendo el hambre, fácilmente él abandonó la tierra de Canaán, descendió a Egipto, porque él, aunque había recibido la promesa de Dios, y no la creyó. Por eso él vivía así. Luego usaba su manera para tener hijo, agarrando a Agar. Pero después, Abraham creyó en la palabra de Dios. Abraham ya estaba seguro de que Dios iba a cumplir su promesa. Por eso él no pudo permitir que Isaac tomara una mujer de Canaán. Por eso Abraham envía a su criado de viejo de confianza a la tierra de su parentela, para que los descendientes de Abraham pudiesen eliminar, echar los cananeos libremente y valientemente. Quiere decir que Abraham ya estaba bien firme en la fe de la palabra de Dios. Por eso pudo tomar esa decisión. Cuando los descendientes de Abraham agarraron la tierra de Canaán, recién a través de Josué. Desde Abraham hasta Josué se tardó 470 años. Entonces Abraham ya estaba pensando en lo que iba a suceder después de 470 años. Mientras que vivía Abraham en la tierra de Canaán, le parecía que él no tenía nada, ningún derecho ni valor. Le parecía que esta palabra estaba muy lejos, no tenía posibilidad de que se cumpliese. Pero Abraham creyó en la palabra de Dios. Por fin se cumplió la palabra. Los descendientes de Abraham agarró en la época de Josué, agarró. Después fue llevado en cautivo a Babilonia y fue esparcidos, pero ellos otra vez volvieron. Ahora los descendientes de Abraham están ocupando otra vez la tierra de Canaán, ¿no? Y falta completar, pero ahí están. La palabra de Dios se cumple sí
o sí. Los que viven por la fe en la palabra de Dios, ellos no miran lo que sucede al momento. Ellos no dependen de la situación del momento. Abraham no veía lo que sucedía al momento, sino Abraham veía lo que iba a cumplirse la promesa de Dios. Por eso su forma de pensar era diferente y su decisión también era bastante diferente a los que vivían alrededor de Abraham. Así es, el que vive por la fe ve lo que va a suceder más adelante. No depende de lo que sucede al momento. David también fue así. Cuando David cometió adulterio, el profeta Natán le exhortó. Y ante la exhortación, David reconoció su pecado y su maldad. Pero, ¿qué es lo que dice David? Vamos a ver el libro Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿David cometió pecado o no? Sí. La situación de David de ese momento era pecador. Pero David creyó en que iba a nacer Jesucristo, y iba a quitar el pecado del mundo y pagar la paga del pecado en la cruz. David, en ese momento, no vio su situación del momento, sino vio lo que iba a cumplir Jesucristo. Él ya sabía y había creído en que sus pecados serán cubiertos por la sangre de Jesucristo. Por eso él pudo hablar sobre la bienaventuranza. Así es. Los hombres de fe no dependen de la situación del momento, ni ven lo que sucede al momento, sino ellos ven lo que sucederá más adelante por la fe. Eso ve. Eso no puede ver por los ojos físicos, sino por la fe. A través de la promesa, a través de la palabra de Dios, uno puede ver lo que se va a cumplir más adelante. Los que están felices y agradecidos también. Los que no tienen fe quieren agradecerle a Dios después de ver con sus ojos. Pero los de fe aún no tienen nada como Abraham. Ni siquiera tiene el terreno, un pedazo de terreno para enterrar a su esposa. Pero aún así, Abraham estaba viendo que todos sus descendientes agarraron la tierra. Eso Abraham estaba viendo. Por eso su forma de pensar y decisión, todo era diferente. Nosotros también. Dios quiere que veamos nosotros por la fe, a través de la palabra de Dios. Por eso los que tienen fe pueden estar gozosos sin ver con sus ojos físicos.
por la fe en la palabra, en la promesa de Dios. Pero los que no tienen fe sufren de lo que va a suceder más adelante. Vendrá hambre, vendrá frío, vendrá esta situación, va a suceder esto, aquello. Aún no sucedió nada, aún no pasó nada, pero se adelanta su pensamiento y trae lo que puede suceder más adelante, y con anticipación sufre, se queda preocupado, afligido y sin saber qué hacer. Así es. Satanás así engaña, así. La fe es creer en la promesa de Dios y ver a través de la palabra de Dios. Abraham, desde que creyó en la palabra de Dios, se cambió su vida, su forma de hablar y pensar y decidir. Por eso Abraham pudo enviar su criado más viejo a la tierra de su parentela para encontrar la esposa que Dios había preparado para Isaac. Enviando su viejo criado, Abraham estaba bien tranquilo. ¿Por qué? Él había creído que Dios iba a cumplir sí o sí su palabra. Dios está viendo lo que va a suceder más adelante. Eso es la diferencia. Dios viéndolo nos muestra a través de la palabra de Dios. Aunque nosotros no podemos ver con los ojos nuestros, por la fe en la palabra de Dios también podemos ver lo que va a suceder más adelante. Vamos a ver Salmos capítulo 139. Salmos 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aún no sucedió nada, pero aquí dice que ya vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. A través de lo que está escrito en la Biblia, uno puede ver. En el caso del perdón del pecado también, como David, uno si ve su situación del momento, no puede menos que decir que tiene pecado y es pecador. Le parece que así es correcto, pero hay que lo que falta. Falta los ojos para ver lo que iba a hacer Jesucristo. Yo digo en la época de David, ¿sí? En la época de Abraham. Aún no había nacido Jesucristo, pero ellos creyeron en lo que iba a suceder. Por eso David, ellos estaban libres de sus pecados. Por eso ellos eran justos. Por la fe en Jesucristo que iba a nacer y cumplir la promesa de Dios. Eso es la fe. La fe, por la fe, hoy en día, en este siglo también, puede haber justos solamente por la fe. Jesucristo ya fue crucificado en la cruz, diciendo consumado es. Y además, Dios había dado el pacto nuevo para todos nosotros diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, hoy en día también hay los que viven como pecadores, hay los que viven como justos.
¿Quiénes son los que viven como pecadores? Los que no creen en la palabra de Dios. Ellos, viendo sus situaciones, sus obras, sus fallas, sus defectos, no pueden decir que no tienen pecado. Y tampoco pueden decir que son justos, sino pecadores. Tengo pecado. Así ellos dicen. Por no creer en la palabra de Dios. Cuando uno cree en la palabra de Dios, se cambia su forma de hablar, su forma de pensar también. Eso depende de la fe. La fe así trabaja. Dios así trabaja en la vida nuestra a través de la fe. Así es. Ustedes, ¿qué van a creer? ¿Quieren creer en lo que ven al momento? Por favor, no sean así. Sino que vean por la fe lo que Dios ya preparó y logró para todos nosotros. Para eso, a través de la palabra de Dios, podemos ver lo que Dios ya preparó. Lo que sucede más adelante en la vida nuestra también. Dios sí o sí cumple su palabra, sin falta. Abraham, si hubiese visto su situación del momento, él pudiera decepcionarse, ¿no? Ay, sí, yo salí de la tierra de mi parente, pero Dios apenas me dio un hijo, pero hasta ahí nomás. Y tengo solamente un solo hijo, sin nieto. Entonces, si Abraham pudiera decepcionarse, si solamente hubiese visto la situación del momento nomás, luego fácilmente él iba a poder aceptar sus pensamientos. Bueno, ya no tengo esperanza, ya es tarde, ya estoy apurado, yo quiero ver antes de mi muerte por lo menos mi nuera, mis nietos. Isaac, trae una mujer que te gusta. Fácilmente iba a hacer eso, pero Abraham no pudo hacerlo, porque él había creído en Dios. Por eso pudiera decidir así. Así Abraham envió su criado viejo a la tierra de su parentela, por la fe en Dios. Ustedes que no vivan por su punto de vista, no dependan de lo que ven ustedes, no vivan dependiendo de su situación del momento, sino que crean en la palabra de Dios, que piensen en la palabra de Dios, que vivan delante de Dios. Dios ya nos dio la promesa. El pecado, Dios ya limpió a través de Jesucristo. Dios es el que nos justifica. Por eso nadie nos puede acusar. La justicia de Dios también nos llegó así, a través de Jesucristo. Por la fe nosotros aceptamos. Dios así nos muestra a nosotros a través de la vida de Abraham. No vivan dependiendo de su situación del momento, sino que presten los ojos de Dios a través de la palabra de Dios. Ahí ustedes podrán ver las cosas diferentes a los demás. Así Dios va a trabajar conforme su
promesa en la vida de todos nosotros. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Entonces vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 1, del versículo 24, voy a leer. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios les dará el trono de David su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta el versículo 38 he leído. La verdad que nosotros, cuando creemos en Dios, nosotros necesitamos una relación muy exacta de confianza en la Biblia. Es decir, que nuestra vida de creencia debe ser una basada de la Biblia. Porque fuera de la Biblia, todos son equivocados. Pensamiento de ser humano no es correcto. Aunque en el mundo hay muchos científicos que están hablando estas cosas, pero no es correcto. Por ejemplo, ¿quién creó al universo? Mucha cantidad de gente, ¿no? Desde esta pregunta ya se dividieron por naturaleza o por evolución y por algo que pasó. Pero imagínense, ¿no? Para vivir
ser humano sí o sí tiene que tener condiciones. ¿Qué condiciones? Este planeta cada día tiene que girar como rotación. Porque cada día por la rotación de la Tierra ya está recibiendo solar. Imagínense, ¿no? Si no hubiera girado la Tierra por sí mismo, entonces, ¿cómo podemos ver el sol? Anteriormente, ¿no? La gente pensaba que el sol se levanta desde este, se cae hacia oeste. Pero hoy en día ya todo el mundo conoce que no es que el sol se levanta, sino que el sol se queda fijo. Solamente la Tierra gira. Pero alrededor de la Tierra, como la distancia de alrededor de la Tierra, más o menos 40.000 kilómetros. Por eso, unas personas si corren rápidamente para girar una vuelta, entonces 40.000 kilómetros, ¿cómo tiene que volar? No puede correr, sino que sí o sí tiene que volar por la velocidad de avión. Avión más o menos vuela 1.600 kilómetros por hora. Por eso con esta velocidad durante una hora puede girar así. Pero para volar el avión se necesita instalar del motor grande y bueno, también echando combustible, ¿es cierto? Pero ¿de dónde instaló en la Tierra el motor grande para girar 1000 años? ¿Alguien sabe dónde está? ¿Está escondido? También no sale nada de humo, ¿es cierto o no? No sale nada de contaminación, ni afecta nada. Ya cada día está manteniendo de velocidad para que nosotros vivamos tranquilamente. Además, para tener 4 estaciones en el año, ya nosotros tenemos que ver. La Tierra tiene que girar alrededor del Sol como translación y también esta velocidad más rápido que rotación. Rotación 1.600 kilómetros por ahí por hora, ¿no? Pero para girar una vuelta alrededor del Sol durante un año, velocidad más o menos 1.700 kilómetros por 60 segundos. Significa que por un minuto ya tiene que volar como esta velocidad. Si no corre, entonces ya no alcanza, durante un año no alcanza a llegar. Significa que nosotros no podemos imaginar de dónde viene esta energía, poder. Pero únicamente la respuesta es la palabra de Dios, como dice, cuando Dios creó al universo y la tierra, en el día de cuarto, ya Dios creó el sol y la luna y las estrellas. Y luego, para que mantengan del día, del año, señales del año. Por eso, por la palabra de Dios había creado a todas las cosas y todos los universos, incluye nuestro planeta, y luego está manteniendo a nuestra vida. El Señor que está manteniendo, dominando este planeta, nosotros llamamos a Él como nuestro Dios. Ese Dios está teniendo gran proyecto. Observando el libro
de Génesis hasta Apocalipsis, completamente 66 libros de la Biblia, está enfocando sobre una persona. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Antes de nacer Jesucristo, ya Dios había profetizado que iba a nacer el Mesías para limpiar todos nuestros pecados. Pero sí o sí tenía que tener la condición, porque Jesucristo tenía que nacer por descendiente de Abraham y David. Porque Abraham es una persona de la fe, como padre de la fe era. Y luego el rey David era como el rey de Israel. Por esa razón, descendiente de Abraham y David, es decir, que Jesucristo ya iba a recibir trono del rey de David. Pero hay una condición más, porque Jesucristo no tenía que nacer por una mujer casada, porque si hubiera nacido Jesucristo como una mujer que fue casada con un varón, entonces sería como descendiente de Adán. Además, cuando nace con el pecado, entonces no será Salvador. Por eso sí o sí, nuestro Señor Jesucristo tenía que nacer por medio de una virgen que no conocía nada del varón. Ya, para cumplir estas palabras, ya, también Dios tenía que trabajar, porque había profetizado que se llamará de Nazareno. Entonces, Jesucristo tenía que crecer en la ciudad de Nazaret. También Jesucristo tenía que nacer en Belén, porque en Belén iba a nacer el Mesías. Ya, ¿cuál era la condición para ser perfectamente nuestro Señor Jesucristo como Mesías? Uno tiene que ser descendiente de David y Abraham. Y otro es por medio de una virgen que nunca había conocido hombre. También Jesucristo sí o sí tenía que nacer en Belén. También Jesucristo tenía que crecer en la ciudad de Nazaret. Según mi opinión, tenían que tener alianza estas condiciones. Por ejemplo, José. No sé muy bien desde cuándo estaba viviendo en la ciudad de Nazaret. Pero hace tiempo, Dios estaba controlando. Por ejemplo, antepasado de José, como un abuelo, de repente, de Belén, debería mudar a la ciudad de Nazaret. Comprando un terreno, construyendo una casa, viviendo, engendrando algo, y luego por fin nació José. Así es. Y luego José, cuando tenía edad para casarse, y siendo mayor, sí o sí tenía que encontrar una mujer. No importa su belleza o algo, solamente una mujer virgen, ¿ya? Antes de casarse no tiene que tener la relación, nada, y luego, ¿ya? Esta mujer ya tenía que estar de acuerdo de lo que iba a casarse con José. Además, cuando José ya le pidió a ella, cásese conmigo, por favor, y preparando un anillo, le entrega. En aquel entonces ya María tenía que aceptarlo, pero ya estaba preparando para casarse. En este momento, justamente, Dios tenía que enviar el ángel Gabriel. Y luego apareció.
Justamente en esa época ya estaba apareciendo. ¿Cómo dice el versículo? Acá dice 26, ¿cómo dice? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando nosotros llamamos o leemos esta palabra, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita, así hablamos, ¿no? Pero si hace película, entonces con la emoción, ¿cómo va a decir? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En la que entonces sale humo. Solamente apenas se ve el rostro de ángel, ¿no? En la que entonces María se asusta. ¡Oh! ¿Qué pasa, Señor? ¿Quién soy yo? Yo no sé nada, nadie. ¿Cómo va a surgir en mi vida, Señor? Conversando, ¿no? Yo no soy actor, por eso no puedo decir exactamente, pero podemos imaginar. Por eso, como dice el versículo 30, así, 29, ¿no? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Qué raro, ¿no? Porque no es que ella estaba orando: Señor, por favor, deme la gracia para que yo tenga un bebé por medio de José, se llamará Jesús. Nunca, no está pidiendo eso. Es decir, que ya es fuera de su deseo y fuera de su plan. Únicamente depende de Dios. Tenía gran temor, temblaba, ¿no? Oh, ¿qué es lo que está diciendo? 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esta palabra nos enseña claramente, ¿no? Has hallado la gracia. La gracia de Dios, ¿a quién llega? Al que puede hacer bien, al que puede servir a Dios. No es así. La gracia es decir que el que no puede hacer nada, también el que le falta mucho y no es como digno de ser usado de Dios. Tal persona, cuando haya la gracia de Dios, puede recibir mucha bendición. Por eso mucha gente no está interpretando mal. Por ejemplo, Noé halló la gracia ante presencia de Dios, ante ojo de Dios. Entonces, cuando halló la gracia ante ojo de Dios Noé, ¿qué significa? Él era también uno de los pecadores, era digno de ser muerto por su obra. Pero ¿cómo podía ser justo? Acompañó con Dios por la gracia de Dios. Nosotros también, ¿cómo nosotros podemos ser salvos? Alguien que pueda cumplir mandamiento de Dios, alguien que pueda orar al Señor 24 horas, alguien que pueda ayunar 40 días, alguien que puede ayudar a la iglesia ofrendando completamente sus bienes. No es así, no por la obra, sino de la gracia del Señor.
Por esa razón, nosotros tenemos que tener mucha fuerza por recibir la gracia de Dios. Actualmente nosotros no podemos cumplir el mandamiento de Dios, por eso estamos siendo como pecadores. La verdad que estamos siendo pecadores, pero por la gracia de Dios que murió Jesucristo por nuestros pecados. En vez de nosotros, Jesucristo murió en la cruz. Por su sangre, por su muerte, Dios perdonó todos nuestros pecados. Se llama la gracia. Por eso, la mujer Virgen María no es como una persona especialista, ¿no? Sino que era común. Pero Dios escogió. Por eso ella halló la gracia de Dios. ¿Qué significa? En nuestra vida también, cada momento nosotros tenemos que hallar la gracia de Dios. ¿Es cierto? Por ejemplo, ¿no? Acá está participando Pastor José Manuel. José Manuel de Ecuador, quien está siendo como descendiente de origen de nativo de Ecuador. No tiene relación conmigo. En la realidad ya nunca nosotros teníamos una sinónimo o un sinónimo que nosotros podíamos encontrar, aprender, enseñar la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios, de primero, yo podía hallar la gracia de Dios para poder transmitir la enseñanza de Dios. Y también Pastor José Manuel, quien no tenía nada que ver conmigo, pero un día él halló la gracia de Dios para descubrir la enseñanza de Dios. Por eso, durante más de un año ya está acompañado conmigo, está estudiando la palabra de Dios. ¿Cuánta cantidad de los existen como tribu de ellos? Ya había muchos, pero no mucha gente está participando. Casi único, Pastor José Manuel está participando. Los que usan idioma quichua. Ya, 31, como dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, qué bendición es que siendo una mujer que podía concebir por medio del poder de Dios. Por eso, ¿no? Por medio de ciencia, nosotros no podemos explicar bien cómo puede concebir siendo virgen. Pero sí, Dios puede crear un universo donde no hay nada. Pues para Dios no hay imposible. Amén. Por eso nosotros tenemos que confiar en la obra del Señor. Señor ya está escogido a ella entre muchas vírgenes. Y luego, después de concebir esa mujer, ya con José tenía que conversar, porque después de ser embarazada, pero únicamente José conoce. Yo no tuve nada de relación con ella porque ella está concebiendo. Y entonces ya José va a llorar. José va a preguntar: mi amor, por favor, cuénteme, secreto. Yo no quiero andar así. No, si no habla, entonces ya silenciosamente vamos a dividir nomás, ¿ya? Usted ya vaya en su camino. Es cierto, ¿no? Es decir que la mujer, siendo virgen, no podía aceptar fácilmente la palabra de Dios, porque una parte, ¿no?, puede concebir Jesucristo para engendrar el Salvador, es una bendición, pero mientras tanto que está siendo embarazada, ya su novio, José, sí, cuando
puede ver, entonces, ¿cómo va a surgir? En esa época estaba existiendo la ley, cuando uno que adultera, entonces será apedreada. De repente ella ya iba a morir. Es decir que ya estaba poniendo su vida ante Dios. Porque Dios sí o sí tenía que cuidarla, sí o sí tenía que bendecirla. Porque si no hubiera bendecido, entonces José iba a publicar. No, yo no conozco a ella ya, pero ella ya tiene otro bebé como de otro hombre, no sé. Pero Dios estaba controlando en el corazón de José. Cuando apareció el ángel, ya no tiene que dejarlo, porque lo que fue concebido por María es el Hijo de Dios. Por causa de eso, José podía aceptar a María como su esposa. Justamente, ¿no? Ellos antes de entrar tenían que regresar a Belén, es el pueblo natal de David, para registrar de nombre de ellos y también de José y de Jesucristo. Eso es la ley de emperador de Roma. Significa que no por la casualidad, sino que el Dios ya tenía que controlar el corazón del emperador de Roma para que publicara esta noticia. Ya veamos como dice el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Significa que ya nuestro Señor Jesucristo era rey de Israel, también era sumo sacerdote celestial y también el profeta verdadero de Dios. También acaba, como dice el versículo 34, dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya, cuando viene el Espíritu Santo del Señor, le cubrirá Jehová. Entonces, ¿qué significa? Humanamente, nosotros no podemos imaginar bien, humanamente es imposible de concebir, como humanamente no puede surgir así, pero milagrosamente, por medio de la gracia de Dios, por medio del poder de Dios, Jesucristo podía formar en el vientre de María. Por eso Jesucristo estaba utilizando, como prestando del vientre de su madre. Eso es. Por eso María, la madre de Jesús, es una mujer bendita, pero no debería adorar como si fuera madre de Dios. No, absurdo, ¿no? Solamente una mujer bendita hasta allá nomás, y la que recibe la gracia del Señor. Pero si pasa como este Liber, y luego dice que eso es la madre de Dios, nosotros llamamos a ella, pedimos perdón, Santa María, perdónenos. No es así, sino que a nosotros solamente tenemos respeto a la mujer, María, la que halló la gracia del Señor. ¿Quién es más grande? Nuestro Señor Jesucristo. Pero alguna religión todavía, ¿no? La madre está
y agarrando como en su seno y como bebé. Todavía Jesucristo está siendo un bebecito que no habla nada. Hay un matrimonio de nuestra casa y Evangelista Christopher Muñoz tiene su hijo, ¿no? Enoch. Hasta ahora todavía no habla. Cuando yo veo a él, Enoch, yo le llamo, ¿no? Él me responde, nada más. Ni puede decir, hola pastor, no. Por eso mucha gente está menospreciando a Jesucristo como si fuera bebé, que no puede hacer nada. Todavía está siendo bebé, bebecito. ¿Quién es mayor? María, Santa María. No es así. Sí o sí tiene que despojar pensamiento para enfocar hacia Salvador. Porque Jesucristo era Dios mismo, también era creador, que nos creó, nos dio la vida. También Jesucristo cargó todos nuestros pecados y limpió una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Por la gracia de Dios, cada día nosotros podemos descubrir. Y luego Elizabeth, cuando estaba embarazada, pasando 5 meses, no falta un mes, ya, y como dice, apareció el ángel a María, ¿no? Más o menos hay diferencia de tiempo de Juan el Bautista y Jesucristo como 6 meses. Es decir que Dios estaba controlando para que entre ambos que tuvieran misma edad. El mismo año nacieron Jesucristo y Juan el Bautista. Además, y María, y son como María con Elizabeth son parientes, como cercanas de familia. Pero creo que desde que nacieron entre dos, no encontraron hasta que se unieron en el río Jordán, donde Jesucristo iba a recibir el bautismo. Y es decir que ya Jesucristo nació por medio de María, pero María, una persona que halló la gracia de Dios. En nuestra vida también, cada uno de nosotros, si podemos hallar la gracia de Dios, nosotros podemos aguantar muchas cosas y recibiremos mucha bendición. El día de hoy así terminamos. Gracias. Oremos.
Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día hoy vamos a iniciar el estudio bíblico pastoral de Chile. Ya hoy nosotros tocaremos San Lucas capítulo 1 del versículo 34. Voy a leer. Entonces María dijo a Ángel: ¿Cómo está esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exaltó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me conoce esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán: Bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes
que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo, su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le servíamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la enseñable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta el versículo 80 he leído. Cuando yo estoy explicando sobre la Biblia, no estoy usando con el libro ajeno, ¿no? Sino que solamente estoy leyendo la Biblia, y también por la Biblia yo estoy explicando. Eso es bíblico. Es decir, que sobre filosofía o teoría o una idea no sirve de nada. Solamente donde aparece la letra, escritura, eso es suficiente.
Estoy leyendo este capítulo 1 de San Lucas. Me da mucha alegría y entendimiento, porque este escritor se llama Lucas. Este hombre es como una persona que recibió mucha sabiduría de Dios e inteligencia de Dios. También Dios utilizó completamente su vida. Porque Lucas no es como uno de los discípulos. Es cierto, ¿no? Entre 12 no está incluido su nombre. Pero este hombre, no sé muy bien cómo recibió la salvación, pero él acompañó durante muchos tiempos con el apóstol Pablo hasta fin, como él estaba acompañado en el barco de apóstol Pablo. Creo que él llegó hasta Roma, ¿no? Porque por fin apóstol Pablo llegó a Roma predicando el evangelio hasta morir. Nosotros no sabemos muy bien exactamente, solamente podemos decir que él era médico nada más. Pero ¿cómo podría saber estas palabras desde la historia de nacimiento de Juan el Bautista y también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo detalladamente? ¿Cómo él podía explicar estas cosas? Porque comparando de San Mateo, San Marcos, San Juan, no aparece donde está hablando. Por ejemplo, ¿no? Cuando fue embarazada María, ella visitó la casa de Elizabeth. Es parienta, se dice, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Parienta. Es decir, que casi misma casa forma linaje de Aarón. No sé muy bien exactamente cómo está surgiendo de sangre, pero y Elizabeth era como descendiente de Aarón, ¿es correcto? También Zacarías también. Una de parienta, entonces, no sé muy bien, no tanto 99% de pura sangre, pero alguna sangre está, incluye, ¿no? Creo que sí. Por ejemplo, ¿no? Entre los coreanos se ve todos son asiáticos, todo como coreanos, ¿no? Por eso creo que ustedes no pueden distinguir entre los coreanos, japoneses, chinos, porque siempre me llama chino, así decía. Cuando yo vivía en Bolivia, entre los jóvenes, adolescentes, me llamaban, ¡ay, chino! Siempre yo decía, yo no soy chino, soy coreano. ¡Ah, coreano! Ok. ¿Qué quiero decir? Es maravilloso decir que después de ser embarazada María, visitó a la casa de Elizabeth. ¿Sabe que cuánto tiempo se quedó? ¿Cuánto tiempo se quedó? 3 meses, dice. ¿Es cierto o no? ¿Dónde aparece? Acá dice, ya, el versículo 56. Y se quedó María con ella como 3 meses después de volvió a su casa. Después de ser embarazada, quedando 3 meses. Es decir, que antes de nacer, Juan el Bautista, recién ya María regresó a la casa. Yo nunca imaginaba esta palabra, es decir, que no enfocaba del tiempo. Solamente yo recordaba que María visitó a la casa de Elizabeth, pero quedándose 3 meses. Imagínense, ¿no? Una persona si quiere visitar, con mucho gusto, sí, bienvenida María, ya
qué gusto de tomar cafecito y comiendo, pero máximo, ¿cuánto tiempo tiene que quedarse cercano? Como máximo una semana ya es suficiente, ¿no? Porque si se queda más tiempo de una semana, será incómoda la dueña y también visitante. Es normal. Pero quedándose 3 meses, wow. Imagínense, durante 3 meses estaba quedando matrimonio de Zacarías con su esposa Elizabeth, compartiendo la palabra de Dios. Exactamente, Zacarías estaba escuchando la historia de lo que había aparecido el ángel Gabriel. ¿Es cierto o no? Un día de repente apareció el ángel, favorecida, bendita. El Señor le cubrirá, ¿no? Obtendrá un hijo, se llamará el Hijo de Altísimo. Yo decía, Señor, yo no conozco nada de varón, ¿cómo yo puedo dar luz? No, su parentela ya Elizabeth estaba siendo embellecida, pero está embarazada. Para Dios nada imposible. Entonces Zacarías también exactamente encontró el ángel Gabriel. Mientras tanto que estaba conversando con María y como Zacarías, aunque Zacarías estaba siendo mudo, pero él sabe escribir la letra o no. Sí. Creo que conversaba con María. María, lea. Mire, este ángel estaba siendo así, su rostro así, así. Y altura como así, así ya. Su ala así, esta forma así. ¡Wow! Él dice que Gabriel o no, su nombre. Sí, Gabriel. Ah, yo lo vi. Él apareció a mí y luego me decía que iban a nacer un hijo, se llamará Juan. En nuestra casa nunca había puesto Juan, pero ya por la voluntad de Dios yo voy a poner nombre Juan al nacer niño. Entonces, entre la familia de Zacarías y María, y tenía algo de sinónimo para conversar, porque encontraron lo mismo ángel y luego ya estaban conversando con Dios. Es decir que no, aparentemente ya no tiene nada que ver con Jesucristo y Juan el Bautista, pero exactamente es cercanos. Únicamente por la distancia no podía encontrarse. ¡Qué maravilloso es! Después de nacer, Juan el Bautista, ya, en aquel entonces, el sacerdote Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo del Señor y luego él estaba contando. ¿Qué es lo que está contando? Cuando nació su bebé, Juan el Bautista, en aquel entonces solamente él debería testificar acerca de su hijo, que recién ya ha nacido. Pero leyendo esta palabra, no solamente está saliendo de la palabra hacia la vida de Juan el Bautista, sino también una palabra maravillosa está saliendo. ¿Cómo dice? El versículo 67, veamos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Disculpe. Ya repito, 67.
Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Acá sale como dice, visitado y redimido. Cuando se utiliza redimido a su pueblo. Redimido es decir que haciendo redención, quitando todos sus pecados para que sean redimidos. Eso es, redimido para perdonar de sus pecados. Entonces, Dios visitó a Israel porque ya último profeta oficial es profeta Malaquías. Por eso el último libro de Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Al terminar el libro de Malaquías, hasta que naciera Juan el Bautista, durante casi como 350 años más o menos, no había permitido un siervo verdadero, un profeta verdadero. Es decir, que Dios no le envió. Se quedó solamente el tiempo oscuridad. Es muy importante, ¿no? Además, estaba funcionando religión, judaísmo. Entre los líderes de la religión, ellos estaban guardando mandamientos, estaban sirviendo al Señor, matando sacrificio. Aparentemente está teniendo relación con Dios, pero para Dios nada que ver, porque Dios no envió su siervo durante 350 por ahí. Es decir, que en la época de oscuridad. Es como igual que no toda la noche. Más se oscureció, ¿qué significa? Ya prontamente va a salir sol. Eso es. Comparando de nuestra vida también. Creo que los que están estudiando por mí, anteriormente habían tenido un tiempo de pasar en la oscuridad. Porque alguno quería estudiar la palabra de Dios, alguno quería saber sobre el secreto de la palabra del Señor, nadie podía explicar. Además, no podía sentir satisfecho por la enseñanza de alguien. Pero por la gracia de Dios, ya habían encontrado palabra de Dios y Dios estaba bendeciendo. Por eso cada uno está uniéndose conmigo. ¿Es cierto? Entonces, es muy importante, ¿no? Dios visitó a su pueblo. Dios redimió a su pueblo. Es igual que cuando nosotros vivíamos solo, nosotros ya teníamos oscuridad, pecado, porque estábamos bajo la ley. Pero un día Dios nos visitó. Un día Dios nos redimió por la sangre de Jesucristo. Dios nos salvó. Por eso ya nosotros somos justos, salvos, siendo hijos de Dios. Y luego, como dice el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Imagínense, todavía no ha nacido Jesucristo. Porque hay diferencia de año, como 6 meses después de nacer Juan el Bautista, iba a nacer Jesucristo. Pero en el corazón de Zacarías, por la fe, ya está confesando, está testificando que Jesucristo ya había establecido. El Salvador ha nacido por la casa de David. ¿Por qué? Él ya escuchó a través de María. Tal vez él iba a pensar que, no sé, hasta que nazca no conozco muy bien este bebé. Y tal vez va a morir al nacer por la dificultad. Y algún niño ya va a morir. Por eso ya hasta que nazca vamos a esperar. Si alguien tiene dureza de corazón, si alguien tiene duda de su corazón, entonces ya por la incredulidad puede contar así. Pero mientras tanto que estaba quedando María en la casa de Zacarías, ya
conversaba. Además, creo que Dios estaba bendiciendo, manifestando, porque cuando llegó María a la casa de Elizabeth, se sentía en el vientre. Cuando se acercó, ambos lados, ¿no? En el vientre de María estaba Jesús. En el vientre de Elizabeth estaba ¿quién? Juan el Bautista. Bebé. No es como niño, ¿no? Ya bebé. Que está. Pero se siente algo. Por eso Juan el Bautista estaba pateando. ¡Pam, pam, pam! Me alegro, quiero ver. ¿Por qué? Eres el Salvador, Jesús. ¿Por qué? Desde que había recibida la palabra de Elizabeth, ya estaba sintiendo emoción por medio del Espíritu Santo del Señor. Estaba creciendo en el vientre de su madre Elizabeth. Juan el Bautista estaba teniendo el Espíritu Santo del Señor. Es como igual que como imán, ¿no? Un imán y se acerca hacia como tipo de hielo y ya se siente algo. Wow, no sé muy bien. Nunca yo podía sentir eso. Pero por la gracia de Dios nosotros podemos ver que es una bendición. Porque María podía llegar a la casa de Elizabeth y conversó. También ajustó de lo que había visto el ángel, mismo ángel que apareció a Zacarías y también a María. En esta palabra lo más importante es el versículo 76 y 77. Ya veamos. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque hierras delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Yo considero con esta palabra del versículo 77, como dice, Dios nos da la salvación por medio del perdón de los pecados. Por eso una persona dice que yo recibí la salvación pero siendo pecador. No es bíblico. Porque recibiendo la salvación tiene que recibir el perdón eterno completo para ser justificado delante de Dios. Dios nos dará la salvación por medio del perdón de los pecados. Es bíblico. Fuera de eso, no existe más. No confíe en otra cosa. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Por eso, cada día nosotros cuando tocamos, escudriñamos la palabra de Dios, Dios nos bendice. Dios nos da entendimiento. Es una bendición para nosotros. Gracias por la participación de hoy, número 3 del libro de San Lucas. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Dios visitó a su pueblo Israel. También Dios redimió a todos los pueblos de Israel, pero si no acepta lo que había hecho Jesucristo, que hizo la redención eterna, la gente no puede aprovechar. Pero uno que acepta el Evangelio, Dios le salva. Por eso en esta noche nosotros podemos agradecer al Señor, porque Dios nos da este entendimiento. La salvación viene por perdón de los pecados. Gracias, Señor, por haber dado esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.